Bueno, vamos a empezar hoy con nuestro estudio la parte número 3. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la explosión versus diseñador inteligente. ¿Fue la Tierra el producto de una explosión, todo el universo, o fue un diseñador inteligente? Y vamos a ver los 6 días de la creación, eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos ilumine en este estudio y podamos nosotros aprender más acerca de la creación en detalle y de los 6 días de la creación. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor. Ayúdanos a entender los orígenes, Señor, porque de ahí depende realmente, Señor, muchas de las respuestas de nuestras preguntas acerca de a dónde venimos, Señor, y también para dónde vamos. Te pido, Padre, que tú hoy seas esclareciendo algunas de las dudas que se tengan acerca de la creación y que tú a través de tu palabra, Señor, puedas darnos una mejor vista de lo que tú quieres manifestarnos acerca de los orígenes, Señor, en el libro de Génesis. Bendice tu palabra, Señor, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este es el bosquejo de estudio que vamos a hacer hoy para el estudio de hoy, en la parte tercera. Las clases pasadas estuvimos hablando acerca del Creador, probamos la existencia de Dios y luego estuvimos hablando también de la creación y hablamos de la creación de los ángeles y hablamos algo de la creación de los cielos y de la tierra. Hoy entonces vamos a hablar como punto número 1, la introducción al tema de los orígenes. Vamos a hablar acerca del diseño y también del diseñador y comparado con la gran explosión y la teoría de la evolución. Número 2, vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre el sistema evolutivo y la creación. Como número 3, vamos a ver que si Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, sugiere un intervalo o un paréntesis en el tiempo. Ese es bien importante que nosotros miremos esa parte porque muchas personas piensan que en Génesis 1, 2 hubo una recreación, ¿no? Y que quizás ese periodo de tiempo allí pudo haber sido más de millones de años o se pueden incluir los millones de años de la evolución allí en ese intervalo de tiempo. Y como número 4 vamos a ver qué creó Dios en los 6 días de la creación y vamos a ver por lo menos los primeros 4 días y en la clase siguiente vemos el resto de la creación. Entonces, empecemos nosotros con la introducción al tema de los orígenes. ¿Alguna vez ha escuchado usted billones de años atrás hubo una gran explosión en el espacio? ¿O hace miles de años ocurrió esto o aquello? Eso es lo que escuchamos constantemente, sobre todo desde el punto de vista de la gran explosión y de aquellas personas que creen en la evolución. ¿O alguna vez usted ha escuchado también en comparación, en el principio Dios creó los cielos y la tierra? ¿Sí? ¿Por qué es importante estas dos preguntas, estas dos diferentes aproximaciones acerca de los orígenes? Porque esto nos lleva realmente a preguntarnos de a dónde venimos acerca de nuestros orígenes. Una pregunta muy importante. Y una de las preguntas que podemos hacer acerca de los orígenes es ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente fue una explosión o verdaderamente fue Dios quien creó todo cuanto existe? Y número 2, ¿estuvo alguien allí para decírnoslo? ¿Sí? Ahora, nosotros los que creemos en la Biblia sabemos que ahí estaba Dios para contárnoslo, pero vamos a ver lo siguiente. Tenemos que ver que la diferencia que hay entre dos clases de ciencia. Hay dos clases de ciencia para hablar acerca de los orígenes. La primera es la ciencia observable y la vamos a comparar con la ciencia histórica. Hay dos tipos de ciencias, una es la observable y la otra la histórica. Por lo menos la ciencia observable ocurre cuando observamos algo y sacamos las debidas conclusiones. ¿Sí? Observamos algo, un hecho que está sucediendo, y debido a que podemos observar el hecho ahí mismo, actualmente sucediendo, podemos sacar conclusiones al respecto. Quiere decir que se requieren experimentos repetitivos y observaciones en el presente para sacar los mejores resultados o conclusiones. Un hecho actual que puede ser observable y puede ser verificable. Es más, es a través de este tipo de ciencia que, por ejemplo, encontramos la cura de muchas enfermedades y también edificamos el transbordadores espaciales, ¿no? Es a través de este tipo de la ciencia observable. A través de la ciencia observable también se creó también los aviones, ¿no? Los hermanos Wright crearon los aviones. Ahora, por otro lado, la ciencia histórica
En este tipo de ciencia consideramos cosas que sucedieron en el pasado, no en el presente, sino en el pasado, pero las cuales no pueden ser verificadas de la misma manera como en la ciencia que vimos en pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es observable. Nadie estuvo allí para observarlas. Solamente tenemos un récord histórico. En otras palabras, no tenemos acceso del pasado como lo tenemos del presente debido a que ya sucedió el evento. Esa es la ciencia histórica. El resultado, todo se queda en especulaciones debido a que no podemos repetir el pasado. No quiere decir que la ciencia histórica la debemos echarla a un lado. La ciencia histórica nos sirve también nosotros para poder verificar acerca de sucesos que sucedieron en el pasado y tener un récord histórico para explicarnos sucesos que están sucediendo en el presente. Pero el problema es que tenemos que tener un récord ¿qué? Confiable y un récord que sea no solamente confiable, sino que sea preciso para poder nosotros evaluar los resultados de alguna experiencia que queremos evaluar en el presente. Por ejemplo, coloquémoslo en un ejemplo bien visual, la Torre Eiffel, ¿cierto? Fue construida ya en Francia. La ciencia observable, por lo menos, con la ciencia observable podemos ver las dimensiones de la torre. 324 metros de altura, aproximadamente 1063 pies de altura tiene la Torre Eiffel. Observable, sí, porque la podemos ver en el presente. Podemos ir y medirla, la altura que tiene la Torre Eiffel. Podemos sacar hasta algunas conclusiones actuales, que la edificación más alta, que es la edificación más alta en París. Podemos tomarle la medida y podemos medirla con cualquier otra edificación en París y podemos decir que en realidad la Torre Eiffel es la edificación más alta en París. Pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, que Gustave Eiffel fue el diseñador? ¿Sí? O ¿cómo podemos saber que fue construida entre los años 1887 y 1889? Todo eso ocurrió en el pasado. ¿O cómo podemos saber cuánta gente la ha visitado? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el pasado, es decir, con la ciencia histórica. La ciencia histórica tiene que ver con el récord, ¿cierto? Con el récord histórico. Y para ello se necesita que el récord histórico entonces sea un récord que tenga documentos históricos y testigos oculares para tener veracidad a aquel récord histórico, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios nos dice que Satanás en los últimos tiempos, ¿cierto?, va a querer cambiar dos cosas en la historia. En la historia y la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere, por lo menos hoy en día, el presidente de Irán y los ayatolas y toda esta gente? Quiere presentarnos de que realmente un holocausto no hubo, ¿cierto? Ellos quieren cambiar la historia y obviamente, como las personas que están hoy en día, si no tuviéramos los récords de otras personas que fueran documentos históricos y testigos oculares, no podríamos saber cuál es la verdadera verdad, ¿cierto? Y la verdad es que sí hubo un holocausto y que más de 6 millones de personas fueron ¿qué? Ejecutadas, ¿cierto? Hablando de judíos. Por lo tanto, lo mismo sucede con la creación, ¿sí? La creación es un hecho observable, es presente, estamos en este planeta, vemos la creación, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿cómo podemos verificar los orígenes de los cielos y de la tierra? Bueno, ¿a través de qué? De la ciencia histórica. ¿Y de la ciencia histórica de qué? De las escrituras. De las escrituras. Tenemos las escrituras como evidencia confiable. ¿Por qué? Las escrituras son un documento confiable y fuera de eso son un documento que tiene testigos oculares. Es más, la segunda de Pedro 1:19 nos dice que con la Biblia tenemos también la palabra profética más segura. Es más, en el contexto, Pedro nos está diciendo que la palabra de Dios es más precisa que aún las experiencias mismas que ellos tuvieron cuando el Señor caminó con ellos. Así es de precisa la palabra de Dios. Cuando vieron al Señor en la transfiguración y vieron cómo Él se glorificó y le mostró como un preludio, como una antesala de lo que hace el reino milenial, ellos se alegraron y vieron eso y experimentaron la gloria de Dios. Pero acordémonos que nuestros sentidos también son afectados por causa del pecado, ¿cierto? Y por eso Él dice que tenemos ahora algo aún más seguro, más preciso que la experiencia misma que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo. Y es que tienen una palabra profética más segura. Es más, Jesús dijo
¿cierto? Que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Pero sabemos que el testimonio de Jesús es verdadero. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir todo aquello que se había escrito de Él con anterioridad. ¿Sí? Él no escribió nada de ella, sí escrito con anterioridad. Moisés escribió y también escribieron los profetas. ¿Para qué? Para mostrar que Él es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Entonces, lo mismo sucede con la creación. Tenemos nosotros la veracidad de las Escrituras. Tenemos el cumplimiento histórico, el récord histórico de las Escrituras. Todos los lugares geográficos que habla la Biblia se pueden verificar por medio de la arqueología bíblica, por medio de la arqueología actual. Es más, ningún hallazgo arqueológico contradice algo que dice la Biblia. Al contrario, confirma lo que ya la Biblia ha dicho. Entonces, tenemos por un lado la ciencia observable, el planeta, los cielos que declaran la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Y también tenemos el récord histórico de la Biblia acerca de los orígenes, que tenemos la ciencia histórica. Ahora, pasemos al punto número 2. Si ese fue el punto de los orígenes, ahora vamos a hablar del punto de cuál es la diferencia entonces entre ¿qué? Entre la gran explosión y que tiene el punto de vista evolutivo y el diseñador inteligente, Dios, quien creó los cielos y la tierra de la nada, como lo vimos en la clase pasada. La creencia ateísta evolutiva plantea esto, esta es la gran diferencia. La creencia ateísta evolutiva dice que la materia, más la energía, más el azar, más muchísimo tiempo, millones de años, generó la vida en toda su complejidad. ¿Sí? Escuche bien, la materia, más la energía, más el azar, quiere decir la suerte, más muchísimos años, millones de años, generó la vida tal cual como hoy en día usted la ve. Ahora, por otro lado, vemos la creencia bíblica creacionista, que nos dice lo mismo, que la materia y la energía, porque se requiere eso, la materia más la energía, pero en este caso, más Dios, un diseñador inteligente, ¿cierto? Un ser intelectual, más poco tiempo, ¿cierto? Generó ¿qué? La vida compleja que nosotros vemos en el día de hoy. Yo creo que requiere más fe, ¿cierto? Se requiere de más fe el creerle el sistema evolutivo que el sistema creacionista. Porque al fin y al cabo, ¿cómo del azar puede generarse la vida tan compleja como nosotros lo somos, los humanos? ¿Cierto? Con todo el sistema digestivo, con todo el sistema circulatorio, con todo el sistema nervioso, con todas las funciones, con todos los órganos. Es tremendo ver cómo es posible que esto va a ser un resultado del azar, un producto del azar. La creación no puede ser el resultado del azar, porque del azar nunca va a salir el orden. Y nuestro Dios es un Dios de orden, y lo demuestra por medio de su creación. Por eso sabemos que la materia más la energía más Dios más poco tiempo, como vamos a ver ahora más adelante, generó la vida compleja como la tenemos hoy en día. Solo la creencia bíblica entonces creacionista va en paralelo con la ley básica de la física, del principio de la causalidad. ¿Qué nos dice el principio de la causalidad? Nos dice que todo efecto debe tener una causa, como lo vimos nosotros cuando probamos la existencia de Dios, ¿cierto? Es decir, que nada viene de la nada. Y eso fue el principio que utilizamos nosotros como la primera prueba de ¿qué? De la existencia de Dios. Vimos que la primera prueba era ¿qué? Era la ley de la causalidad, que Dios es la causa de la existencia ¿de quién? De todo cuanto usted ve, de todo lo visible, del universo. Vimos como número 2 la prueba del diseño y vimos como número 3 la prueba moral o interna de cada individuo, que cada individuo tiene la ley escrita de Dios en su corazón de una manera natural. Esa es la imagen de Dios que Dios puso en cada hombre, a pesar de que esté caído en pecado, ¿no? Ahora, vemos entonces que detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente. Y por eso vimos en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El espacio, la materia y el tiempo fueron creados por Dios para dar entonces origen al mundo visible. Es más, Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de que todo esto da evidencia
en la creación de un ser inteligente que es Dios, el Creador. Hebreos 11:3 también nos lo dice la palabra de Dios así. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. ¿Sí? En el Salmo 33, del 8 al 9, vimos, porque Él dijo y fue hecho. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios son órdenes. Él mandó y existió. Y también vimos que el milagro más grande es que Dios haya traído todo este universo a la existencia de la nada. Solamente con el poder de su palabra. ¿Cierto? Es más poder, se requiere más poder para ese milagro que para la encarnación, ¿no? Cuando Jesús se hizo hombre. ¿No podrá el Creador, quien hizo a la criatura, el hombre, hacerse criatura? ¿Cierto? Claro que sí. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Ahora, pasemos al punto número 3. Sugiere Génesis 1:2, un intervalo. Un intervalo, ¿sí? Definamos primero qué es eso de intervalo. Veamos el versículo 2 de Génesis 1. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz ¿de quién? Del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Aquí nos sugiere que la tierra entonces, cuando Dios la creó, era una masa acuática. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de quién? De las aguas. De las aguas. Ahora, pero nos dice que estaba desordenada y vacía. Y ese versículo se ha prestado para que algunas personas tomen entonces una teoría que le llaman la teoría del intervalo. O sea, han tomado este desorden, que la tierra estaba desordenada y vacía, para sacar una teoría que llaman la teoría del intervalo. ¿En qué consiste la teoría del intervalo? Es la idea de añadir una pausa entre los dos primeros versículos del Génesis 1, ¿cierto? Aunque hay muchas versiones de la misma, todas tienen en común que tratan de ¿qué? De integrar billones de años de la historia terrestre entre Génesis 1:1 y 1:2. Personas desesperadas por tratar de satisfacer la creencia de los ¿qué? De las personas que creen en la evolución y tratan de integrarla dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia. Los que defienden esta teoría tratan de integrar entonces la teoría de la evolución secular con la creación bíblica. Le llamamos a eso la evolución teísta. Hay creyentes que creen que quizás en este periodo de tiempo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, allí quizás entonces Dios permitió millones de años porque la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que sugiere que hubo una recreación, hubo algo que ocurrió en ese tiempo. Unos sugieren una caída angelical. Algunos creen que los ángeles cayeron en ese momento, ¿no? Sobre todo Lucifer. Muchos teólogos sugieren entonces que Lucifer con la tercera parte de los ángeles, como lo dice el libro de Apocalipsis, cayeron durante este tiempo y entonces Dios tuvo que recrear la tierra nuevamente. Quiere decir que hubo una batalla y que por eso la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Eso es lo que sugieren ellos. Ahora, veamos la correcta interpretación. La gramática hebrea del texto. Siempre tenemos que mirar la gramática del texto. La gramática del hebreo no permite tales interpretaciones. Acordémonos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, sobre todo el libro de Génesis. No permite tales interpretaciones. ¿Por qué? Porque Génesis 1:2 empieza diciendo, ¿y qué? Y la tierra. Esta y es una conjunción que se usa para explicar un sujeto. En este caso, ¿qué? La tierra, del versículo 1. En otras palabras, el versículo 2 es un comentario del versículo 1. Es una explicación de cómo estaba la tierra a partir como Dios la creó. En el principio Dios creó que los cielos y la tierra, lo cual no hace parte de un orden cronológico narrativo, sino más bien de una explicación del versículo 1. Ahora, lo que sí hace parte de este orden cronológico narrativo es el siguiente versículo, el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar bien.
Ahora, la palabra desordenada y vacía significa no acabada en su forma y todavía sin habitar por sus criaturas. A partir de este versículo, Dios iba a decorar toda su creación inicial. ¿Sí? Quería decir que Dios todavía no había terminado de hacer su creación. En ningún momento está sugiriendo de que hubo una pelea angelical o una caída angelical. Es más, mire lo que dice Jeremías 4:23. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba, ¿qué? Asolada y vacía. Y los cielos, y no había en ellos luz. Jeremías nos está describiendo cómo era la tierra antes de que Dios entonces la iluminara. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿hay posibilidad de encontrar agua en otros planetas? Sí la hay, pero el hecho de que sí haya, que haya esta posibilidad, no significa que usted pueda hallar la vida, ¿sí? Se necesita más que agua para encontrar la vida. Así estaba nuestro planeta antes de ser habitado por seres vivientes, era todo un globo ¿de qué? De agua. Es más, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Mire usted cuando dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz ¿de qué? Del abismo, sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando habla del abismo está hablando entonces ¿de qué? De las profundidades del océano. Ahora, es importante que respondamos estas preguntas, porque hay personas que nos dicen también objeciones acerca de la creación, ¿no? Aquí en el día número 1, nos dice, por ejemplo, objeción número 1, dice, de acuerdo a Génesis 1, el sol no fue creado hasta el día 4, ¿sí? ¿Cómo puede haber día y noche, días ordinarios, sin el sol por los primeros 3 días? Y ahí es donde vamos a resolver esta pregunta, ¿cierto? Vamos a ver la correcta interpretación. También no solamente vemos que el Señor entonces nos está mostrando a nosotros que el hebreo nos demuestra de que no es posible que hubo un intervalo, sino también que los días de Génesis 1 son 6 días ¿de qué? De 24 horas. No son miles ni millones de años como lo sugieren los evolucionistas teístas, ¿no? Cada vez que aparece la palabra yom en el hebreo, en Génesis 1, está acompañada de la frase tarde y mañana, y un número y una vez con noche. Por ejemplo, la palabra yom, que significa día en hebreo, es utilizada 2301 veces en el Antiguo Testamento. Y fuera de Génesis 1, yom aparece 410 veces en el plural y en el singular. En la Biblia con un número y siempre significa un día normal. Es un día normal, no miles de millones de años ni 1000 años. La Biblia nos afirma claramente entonces que en el libro de Éxodo que los días de Génesis 1 son días literales ¿de qué? De 24 horas. Y esta es la referencia más poderosa para saber que realmente los días de Génesis fueron días de 24 horas cada uno. ¿Por qué? Éxodo 20:11, cuando el Señor da la ley en el monte de Sinaí, le recuerda a quienes, a los israelitas, de guardar el día de reposo. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No fue en millones ni miles, sino en 6 días. El mar y todas, ¿qué? Todas, subraye eso, las cosas que en ellos hay. Y reposó, ¿cuándo? En el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y por eso entonces puso también a los israelitas que trabajaran 6 días y el 7º día, de acuerdo a la ley, que descansaran. Obviamente ellos tenían que pensar en términos de 24 horas, en términos de 6 días de 24 horas, para poder tener sentido el versículo bíblico, ¿verdad? Si estuviera hablando de miles de millones de años, ellos estarían haciendo la pregunta a Moisés, ¿sí? Pero obviamente se está refiriendo a los días de Génesis como días literales de 24 horas. Los 6 días de la creación y el 7º que Dios descansó. Es más, Jesús se refirió al primer matrimonio de la Biblia como el resultado de una creación joven y no una de millones de años.
En Mateo 19:4 él respondió: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí venían los fariseos y le preguntaban que si le era lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa, por cualquier motivo. Y él le dijo que no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Obviamente está mostrando ese versículo. Cuando dice al principio, está sugiriendo una creación reciente, no una creación de miles de años y después al sexto día, que quizá fueron millones de años, Dios hizo al hombre o el hombre surgió. No, está diciendo al principio los creó, que varón y hembra los hizo. Está sugiriendo una creación reciente, el testimonio de Jesús, del Creador. Mucha gente utiliza un versículo fuera del contexto para decir que los días de Génesis fueron entonces miles de años, que pueden ser miles de años. Por ejemplo, la clase pasada estuvimos hablando de la segunda de Pedro 3:8, específicamente la carta de Pedro, ¿cierto? Tenemos la primera de Pedro, pero tenemos en la segunda de Pedro 3:8 más específicamente, nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces muchos dicen: sí, pueden ser 1000 años lo que duraron esos días de Génesis, o más. Pues bien, realmente esa referencia la sacó Pedro del Salmo 94, que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Sí? Ahora, mire el contexto, miramos primero la gramática. La palabra de Dios no dice aquí que un día para él son 1000 años, sino como si fueran, ¿qué? 1000 años. En ningún momento dice que son, es como 1000 años. Aquí la intención de ambos autores es la de hacer una comparación, no el de establecer una definición. ¿Sí? Lo que realmente está compartiendo el Señor aquí en el testimonio de estos dos versículos es que Él puede intervenir en la historia en cualquier momento. Por eso dice allí en el Salmo 94, ¿cierto? Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Quiere decir, puede intervenir en cualquier momento, y como una vigilia de las noches, puede ocurrir en cualquier momento. Y en el contexto de la segunda de Pedro 3:8 no está hablando de la segunda venida de Cristo, puede ser en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos raptados y arrebatados para estar juntamente con el Señor. Y dice: confortados con estas palabras, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir en cualquier momento. El Señor mismo Jesucristo dijo que como ladrón en la noche vendrá aquel día, ¿verdad? Vendrá como aquel día. Ahora, le sorprenderá como ladrón a aquellos que no están en Cristo, que no han recibido a Cristo. A nosotros no nos va a sorprender como ladrón porque sabemos que va a ocurrir. El problema es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y este es el punto que hace Pedro en la segunda de Pedro 3:8. Ahora, otra cosa de la correcta interpretación no solamente es el hebreo como número uno. Número dos, que los días literales de Génesis son de 24 horas, 7 días literales de 24 horas, sino también que cuando Dios creó todo lo hizo perfecto. Lo que sugiere que no pudo haber habido una caída angelical, porque todo lo había creado perfecto. No hay cabida entonces para la caída de Satanás antes del día sexto, porque la palabra de Dios no lo dice. ¿Sí? Ni aún en el día séptimo, porque Dios descansó. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:31, ¿qué nos dice? Y vio Dios que todo lo que había hecho, subraye todo, ¿cierto? Todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno, ¿en qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, por lo menos podemos decir que hasta el día sexto no había maldad, todo era perfecto. Todo lo que Dios quería que la creación fuese, fue, ¿sí? Todo había sido perfecto, o sea que no hay posibilidad para una caída satánica antes de Génesis 1:31, antes del sexto día. Tampoco hay cabida para dicha caída durante el día séptimo, pues fue el día que Dios santificó y reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2 del 1 al 3.
Imposible tampoco en el día séptimo, porque Dios descansó y reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por eso es importante leer los contextos, leer todo. Si no entendemos un versículo, cojamos el capítulo completo. Si no entendemos el capítulo completo, cojamos el libro completo. Y nos da el contexto, y el contexto nos da la verdadera interpretación. Y de ahí podemos sacar doctrina. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente es ¿cuándo cayó Lucifer? Bueno, concluimos que la caída angelical de Lucifer y demás ángeles debió haber sucedido en un tiempo después del día séptimo de la creación, pero antes de la caída del hombre, Lo que sugiere que realmente que Adán y Eva caminaron un buen tiempo sin caer en pecado sobre la tierra. ¿Sí? Porque después del día séptimo tuvo que haber entonces, ¿qué? Tuvo que haber cabida para la caída de Satanás primero, porque vemos que en Génesis capítulo 3 aparece Satanás ya tentando a la mujer. Lo que sugiere que verdaderamente el hombre y la mujer caminaron un buen tiempo en obediencia a Dios y fue después que cayeron. Ahora, esa es una sugerencia, no quiero decir que puede ser dogmático en eso, pero sugiere eso, ¿no? Y vimos también la clase pasada en Isaías 14:2 y Ezequiel 28, del 14 al 15, que nos hablan cómo fue que cayó Lucifer, porque se halló orgullo en él, ¿cierto? Él quería ser como ¿quién? Como el Altísimo. Y cuando se halló ese tipo de orgullo, esa altivez en él, entonces Dios hizo que él fuese ¿qué? Él fuese enviado a la tierra, fuese entonces destronado. ¿Por qué? Porque quería usurpar la posición de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás hoy en día? ¿No quiere hacer lo mismo? Él quiere que cada persona usurpe la posición de Dios y se coloque en esa posición como si ellos fueran dioses. ¿Sí? No queremos que, explicando los orígenes con la evidencia clara de que hay un Dios que lo originó. Más bien decidimos nosotros crearnos nuestras propias doctrinas, inventarnos nuestras propias historias, aunque la ciencia la contradiga, ¿cierto? Por la sola necedad de ignorar a un diseñador inteligente como Dios, como el Creador. Ahora, veamos qué creó Dios en los 6 días de la creación. En los 6 días de la creación. Maravillosa creación, como usted puede ver ahí en la foto. Vamos a ver qué creó. Veamos el primer día. El primer día, ¿qué creó Dios? Y dice en el versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir sobre las profundidades del abismo. Hablando de las profundidades del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue ¿qué? La luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día de 24 horas. ¿Qué creó el Señor el primer día? Primero el cielo estelar. Lo creó el Señor, el cielo estelar. Quiere decir el cielo estelar, pero todavía sin estrellas. ¿Sí? Segundo, el planeta Tierra. Obviamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está hablando. Y tercero, creó la luz. Creó la luz. Ahora, es importante que nosotros veamos algunas objeciones que levantan las personas. Como habíamos planteado, de acuerdo a Génesis 1, el sol no fue creado sino hasta el día ¿qué? Hasta el día cuarto. Ahora, naturalmente se nos viene a la mente la siguiente pregunta: ¿cómo puede haber día y noche, días ordinarios de 24 horas, sin el sol por los primeros 3 días? ¿De dónde salió esa luz? Bueno, la respuesta. Sabemos que en el estudio anterior, que todos los días en Génesis 1 son ¿de qué? De 24 horas, como le hemos dicho, incluyendo el primer día. Por lo tanto, este primer día es un día ordinario, que es lo que le toma a la tierra el rotar sobre su eje ¿qué? 24 horas. Todo lo que se requiere para que un día ocurra es una rotación completa de la tierra sobre su eje por 24 horas, ¿verdad? Ahora, quiere decir entonces que el sol no es necesario para el día y la noche. Lo que sí es necesario es la luz y la tierra rotando.
La frase tarde y mañana ciertamente significa una rotación de la Tierra. Entonces, si tenemos la luz de un lado y la rotación, ¿cierto? La rotación de la Tierra por el otro, tendremos como resultado el día y ¿qué? Y la noche. Ahora, pero se levanta otra objeción. Objeción número 2. ¿De dónde vino la luz? Porque la palabra de Dios nos dice, y sea la luz, y la luz fue hecha. Bueno, la respuesta es que la Biblia no nos dice aquí en Génesis de dónde vino la luz, pero sabemos que fue una luz creada. Sin embargo, tenemos una respuesta concreta en Apocalipsis. Dios no nos deja con la duda, ¿sí? Veamos lo que dice Apocalipsis 21:23, por favor. Apocalipsis 21:23. Dios nos deja una idea clara de dónde provino esa luz. Apocalipsis capítulo 21:23. Y nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, cuando Él entonces nos dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra antigua pasaron y aquí un cielo nuevo y una tierra nueva fueron ¿qué? Hechas, ¿no? Ahora, nos describe cómo es ese cielo y esa tierra nueva y nos lo dice en el versículo 23 del capítulo 21, nos dice lo siguiente: y no vi en ella templo, hablando de la nueva Jerusalén, hablando de la nueva tierra, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y mira lo que dice el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Sí? Dios nos está explicando muy claramente de que era su gloria la que empezó a ¿qué? A alumbrar sobre su creación. Sin necesidad de ¿qué? De sol, ni luna, ni estrellas. Entonces claramente la palabra nos muestra que Dios mismo alumbraba la creación en un principio y por eso entonces se podía generar lo que siguiente vamos a ver, las plantas y todo esto podían crecer, ¿no? Dios tiene un orden para todo y Dios mismo estaba sustentando la tierra. Es más, Salmos 119:91, miren lo que dice la palabra de Dios. Salmos 119:91. Dice así: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. ¿Es por orden de quién? Del Señor. También nos lo dice Colosenses 1, que en Él subsisten todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, Él es el creador de todo y por Él subsisten. Por Él se mantiene el orden en la creación. Por Él se mantiene la tierra como está. Y por eso la tierra no ha sido destruida, porque Él la mantiene. ¿Sí? Ahora, una de las razones por las cuales Dios creó la luz sin el sol en primera instancia fue quizás con el objetivo de mostrarnos que el sol no tiene la prioridad en la creación, sino nuestro planeta. Escuche bien. Refutando así el postulado evolucionista de que el sol dio nacimiento a la tierra hace muchos billones de años, como dicen los evolucionistas. El propósito de Dios crear el sol fue solamente para que señorease en el día, Génesis 1:16. ¿Sí? Los evolucionistas dicen que no, que las estrellas fueron creadas primero y que luego el sol entre ellas y luego millones de años y luego vino la tierra, ¿no? Bueno, la Biblia dice lo contrario. El astro más antiguo es que la tierra, y al cuarto día fue que Dios creó los demás astros, contando el sol y la luna y las estrellas. ¿Sí? Ahora, muchas culturas como la egipcia adoró el sol y Dios prohibió a los israelitas el hacerlo. Porque miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Dice: no sea que alces tus ojos al cielo, ¿y qué? Y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Se vuelve idólatra al hombre. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, ¿cierto? Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Siempre el hombre ha querido explicarse o darle características divinas a los astros, ¿sí? Es más, los evolucionistas creían en un principio que la tierra, que la materia era eterna, ¿sí? Pero luego comenzaron a comprobar que no es eterna. ¿Por qué?
Porque el mundo se está desgastando de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si se está desgastando, quiere decir que no es eterna. ¿Sí? ¿Sí ve? Se está desgastando. Es más, si está desgastando es evidencia de un mundo caído. Quiere decir que en un principio fue creado perfecto, pero después del pecado comenzó en decadencia. ¿Sí? Entonces, si ve, la misma ciencia verifica lo que Dios ya ha establecido. ¿Sí? Ahora, teorías evolucionarias como la de la gran explosión afirman que el Sol vino antes que la Tierra y que la energía del Sol sobre la Tierra eventualmente levantó la vida. Así como en la creencia pagana, el Sol es, en un sentido, el que se le da crédito a las maravillas de la creación. Observemos lo que escribió Teófilo, un gran cristiano de los primeros padres de la iglesia. Miren lo que escribió él. En el día cuarto, los luminares vinieron a la existencia, sabiendo que Dios tiene preconocimiento. Él comprendió las tonterías de los filósofos insensatos que iban a decir que las cosas producidas en la tierra vinieron de las estrellas, para que ellos quizás pongan a Dios aparte. Por lo tanto, entonces, para que la verdad pudiera ser demostrada, las plantas y las semillas vinieron a la existencia antes que las estrellas, para que lo que vino a la existencia después no pueda causar lo que está antes de ello. En otras palabras, Dios permitió que fuera su propia gloria iluminando la tierra la que produjera la fotosíntesis para que las plantas fueran originadas, aún sin ser creado todavía ¿qué? El sol y las estrellas, para que el hombre le dé crédito a él por la vida en lugar de los astros. Amén. Lo dice claramente la palabra de Dios. Ahora, pasemos al segundo día. El segundo día. ¿Qué hizo Dios en el segundo día de la creación? Bueno, versículos 6 al 8 de Génesis 1 nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Quiere decir, haya un espacio en medio de las aguas. ¿De cuáles aguas está hablando? Por ahora era todo el globo terrestre. ¿Un qué? Una masa de agua, ¿cierto? Un océano. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Segundo. El día segundo. ¿Qué creó Dios en el día segundo? Primero el cielo atmosférico. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas, quiere decir las aguas líquidas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Creó un espacio entre ellas. ¿Sí? Un espacio para crear el cielo atmosférico, el aire, para que las plantas puedan respirar y pueda crearse la vida. La palabra expansión aquí en el contexto es sinónima con la palabra espacio. Dios separó las aguas terrestres de las aéreas, creando una capa gaseosa gruesa que muchos teólogos la llaman canopy, que era una capa que antes del diluvio protegía la tierra y permitía la longevidad del hombre por muchos años. Vemos que hay personas que duraron hasta 969 años, como Matusalén, aún después de caer en pecado, ¿no? Entrando en la muerte. Esta capa canopy entonces hacía que el clima de la tierra de entonces fuera perfecto y diferente al actual. Parece ser que era uniforme y ¿qué? Y tropical. Uniforme y tropical. Propicio para la vida. Dios lo ha hecho bueno en gran manera. Cada vez que acababa algo en un día decía, ¿y era qué? La tarde y la mañana, el primer día, y vio Dios que todo lo que ha hecho era bueno que en gran manera. La atmósfera antes del diluvio contenía más vapor de agua para alcanzar un ambiente propicio o invernadero para albergar así la vida de una manera óptima y perfecta. Óptima y perfecta. Hoy en día tenemos tantos contaminantes. Hoy en día tenemos la capa de ozono tan delgadita que los rayos solares entran, aumenta el cáncer, aumentan las enfermedades y el hombre vive menos, ¿verdad? Aunque obviamente la medicina nos ayuda a que podamos prolongar un poquito la vida, pero en general comparado a la gente prediluviana, antes del diluvio, duramos muy poco. Es más, después del diluvio, cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas, de acuerdo a Génesis 7, del 11 al 12, hablando del diluvio,
y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, nuestra atmósfera sufrió una gran modificación y como consecuencia gradualmente la vida de los hombres en la tierra a partir de ese momento empezó a disminuir en duración. Por lo menos tenemos el ejemplo de Noé. Noé murió cuando tenía 950 años, en Génesis 9:29 nos lo dice la palabra de Dios. Pero unos pocos cientos de años después, Abraham murió de 165 años, Génesis 25:7. ¿Sí? O sea que unos cientos de años después, ¿de quién? De Noé. Abraham, entonces, mire el cambio, de 950 años a 165 años, hay un gran cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos entonces que cuando fueron rotas las fuentes de las aguas, de las cataratas de los cielos, hablando entonces de esta capa canopy, entonces la modificación de la corteza terrestre más la modificación de la atmósfera provocaron que el hombre comenzara a disminuir en sus años de vida sobre la tierra. ¿Sí? Acordémonos que el Señor le ha dicho a Noé que no contendería su espíritu sino por 120 años, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Vino entonces el diluvio, porque el continuo pensar de los hombres era mal, ¿en qué? De gran manera, ¿no? Continuamente del mal, y por eso vino entonces el diluvio. Solamente su familia, 8, fueron salvos. Ahora, estamos viendo el tercer día. Vamos a ver que el tercer día Dios entonces creó la tierra seca, en el tercer día. La creación de la tierra seca. En el segundo día vimos entonces que Dios creó el cielo atmosférico y en el tercer día Dios comienza a crear la tierra seca. Todo tiene un orden, ¿no? Ya el aire está listo, el oxígeno está listo para albergar la vida. La luz está dispuesta ¿para qué? Para que las plantas puedan crecer y puedan desarrollar su fotosíntesis. Ahora se necesita la tierra, ¿para qué? Para que las plantas puedan ser ¿qué? Puedan germinar. Entonces Dios hace la creación de la tierra seca. Al principio del día tercero, el agua que había debajo de la expansión era solo un océano sin ninguna tierra seca visible. Hasta que Dios dijo ¿qué? Versículos 9 al 10. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Por eso en la segunda de Pedro, cuando nos habla de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el contexto nos está hablando también de que la gente decía dice hoy en día, como decía en los tiempos de Noé, ¿dónde está la promesa de sus advenimientos? Y todo continúa así como siempre, nunca ha pasado nada, nunca ha habido juicio, Dios no aparece, toda la creación sigue común y corriente. Pues bien, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que ellos ignoran voluntariamente que la tierra que existe hoy en día, ¿cierto? Provino del agua. Y aquí está. Dios, ¿de qué? Del océano sacó la tierra continental. Los continentes provinieron del agua. Y eso es lo que ellos ignoraban. ¿Sí? Ignoraban en los tiempos de Noé y aún en el día de hoy lo ignoran. ¿Sí? Ahora, y dice allí, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Esto fue causado por una tremenda convulsión cataclísmica. Imagínense, para que la masa continental, para que las capas tectónicas comiencen a subirse unas sobre otras, tienen que formarse montañas, ¿cierto? Y a través de esas elevaciones se formaron los continentes, las islas y todo esto, ¿no? Esto tuvo que haber sido un movimiento cataclísmico en la superficie terráquea. Y lo bueno es que Dios lo hizo antes de crear la vida. ¿Por qué? Dios sabe muy bien lo que hace. Con el surgimiento y el hundimiento de la tierra, formando así los continentes, las islas y los mares. Job 38:4 y también el versículo 8 al 11 dicen así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios, el Señor estuvo allí. Por eso podemos saber entonces a través de la ciencia observable y de la ciencia histórica que es cierto el testimonio. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí y lo observó. Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. Es más, si le pudiéramos preguntar a Adán cómo fue que Dios creó todo cuanto existe, él tampoco se lo va a poder decir.
porque no estuvo allí, sino hasta el día sexto que fue creado, ¿sí? Pero Dios sí nos da el récord. Amén. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Versículo 8. Cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando creó lo seco, ahí el Señor está explicando a Job cómo fue la creación. Tremendo. Cuando creó entonces las masas continentales, colocó límite a sus aguas. En el Salmo 104, del 6 al 9, nos dice la palabra de Dios, con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban, ¿qué? Las aguas. A tu represión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Ahí está mostrando cómo pasó claramente por revelación divina a David, al salmista. Descendieron los valles al lugar que tú los fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. O sea que el Señor muestra muy claramente cómo fue esa creación. Biblia con Biblia podemos ver cómo fue la creación. Como número 2, no solamente creó la masa continental y la tierra seca en el tercer día, sino como número 2, también la creación de las plantas y los árboles. Ahora sí, que la tierra está lista, que la gloria de Él, la checaina gloria del Señor ilumina sobre la tierra, está lista para la fotosíntesis, y también que el agua está para sustentar y alimentar la tierra y para cultivar las plantas. Entonces la creación de las plantas y los árboles se lleva a cabo. Versículo 11 al 13 de Génesis 1 dice, después dijo Dios, produzca la tierra que hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, ¿el día qué? El día tercero. Y hasta el día de hoy las semillas siguen dando frutas, ¿sí? Sigue dando fruto y sigue dando nuevas plantas. Cosa que es un fenómeno observable, pero que los científicos no se pueden explicar, de cómo una semilla muerta y seca sale vida. Pero ocurre y nunca jamás se lo podrán explicar. La única explicación es porque obedecen la orden de Dios, que cada semilla debe dar conforme a su fruto, ¿cierto? Lo mismo dijo el Señor que iba a hacer la resurrección entre los muertos, que Él era como una semilla que tenía que estar seca y muerta. ¿Para qué? Para que cuando cae a tierra pudiera traer ¿qué? Vida. Así la resurrección entre los muertos, y por eso la necesidad de que Cristo muriera por nuestros pecados, para que en su resurrección nosotros tuviéramos la vida eterna y el perdón de pecados. Entonces, desde el principio, Dios había estado preparando nuestro mundo para ser habitado, y ahora la vida de las plantas había sido creada para proveer nuestras necesidades físicas, alimento para comer, oxígeno para respirar y madera para construir. Isaías 45:18 nos lo dice muy claro. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y por eso vimos la clase pasada de que este versículo nos sugiere que no hay vida en otros planetas. No hay vida en otros planetas. Ahora veamos qué Dios hizo el cuarto día. Este último día que vamos a cubrir hoy es el cuarto día. Los otros días vamos a cubrirlo la próxima clase. Cuarto día, los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes. Génesis 1 del 14 al 19 nos dice la palabra de Dios. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, hablando del sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hablando de la luna. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche.
y para separar la luz, ¿de qué? De las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué creó el Señor? Lumbreras y señales. Dios hizo al sol y la luna no solamente para alumbrar sobre la tierra y separar el día de la noche, sino para que sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Sí? Ahora, muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible si está comprobado que hay estrellas que han desaparecido, pero que la luz se demora miles de años en llegar a la Tierra? ¿Sí? ¿Y cómo podemos verificar una Tierra joven cuando sabemos que hay luz de estrellas que explotan y desaparecen, pero que su luz ni siquiera ha llegado a la Tierra y supuestamente tienen millones de años luz en llegar hasta acá? Bueno, hay dos cosas para resolver ese dilema. Primero, Dios creó la luz en transición. La creó directamente ya iluminando sobre la tierra. Él no tuvo que esperar a que la luz llegara. Él hizo que la luz inmediatamente fuese creada en transición. Estaba iluminando la tierra. Y número dos, la velocidad de la luz es más rápida por fuera de la esfera terrestre, por fuera de la atmósfera terrestre, que adentro. ¿Sí? O sea que la velocidad no es exacta, es un cálculo aproximado. Y está comprobado en eso, ¿no? Que a mayor altura que usted esté, más rápido pasa el tiempo a que menor altura que usted esté. Ahora estamos hablando en microcentésimas de segundo, ¿no? O sea, eso es algo que los científicos ya lo han probado. Ahora, ¿qué creó Dios entonces? Las lumbreras y señales. ¿Para qué? Para darnos el clima, para poder nosotros discernir el clima. ¿Sí? Mateo 16, del 2 al 3, el Señor nos dice que no sabemos discernir el clima de acuerdo a cómo está el clima y todo esto, lo que son las estaciones. Claro que la podemos discernir. Es más, las señales de su venida, ¿no? Decía el Señor que si no pueden discernir, que tan fácil pueden discernir los fariseos y todas estas personas, que cuando el cielo está cargado de nubes, que va a venir lluvia, ¿cómo no pueden ellos discernir que el Mesías estaba en medio de ellos, ¿no? Y que así va a venir Él por segunda vez? Segundo, dan el testimonio de Dios. Salmo 8, el Salmo 19, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1, del 14 al 20, como lo vimos, también da testimonio de la existencia de Dios. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, hablando de la creación del universo. También las lumbreras también nos muestran el juicio divino. Mateo 24, 29 nos habla que cuando el Señor va a venir por segunda vez, entonces, ¿cierto? Dice que las estrellas caerán del cielo. Y hablando que el cielo se va a recoger como si fuera un pergamino, el libro de Apocalipsis, para cuando entonces el Señor haga su aparición por segunda vez sobre la tierra. Son también como señales del juicio divino en el futuro. Y también son señales para la navegación. Mateo 2, del 1 al 2 nos lo habla. La navegación, son señales para la navegación. Es a través de las posiciones de los astros que podemos saber dónde está el norte, el sur, el oriente, el occidente. Y los antiguos, cuando no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy en día, podían navegar de un lugar a otro observando las estrellas. Y por último, las estaciones. El movimiento de la Tierra con relación al Sol y la Luna determina las estaciones y el calendario. Entonces prácticamente por eso fueron creadas la Luna, el Sol y las estrellas. Ahora hagamos una reflexión para terminar. Bien interesante ver esto. En el versículo de Génesis 1, del 2 al 4, nos dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, inconclusa. Estaba en proceso, ¿cierto? Pero nos dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pregunta, ¿había vida? No. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta estaba cerca de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiero que tengamos en cuenta dos cosas ahí. Número uno, no había vida. Estaba en oscuridad, en tinieblas la creación. No fue sino hasta cuando Dios se comenzó entonces ¿a qué? A manifestar su gloria sobre la tierra que se hizo la luz. Y comenzó entonces la luz a separar las tinieblas. Esa palabra separar significa poner aparte. ¿Por qué les traigo alusión a esto? Porque el apóstol Pablo
Nos habla en Corintios, una ilustración de lo que pasa en el cristiano cuando recibe a Cristo. Cuando una persona incrédula, cuando estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora recibe a Cristo, que estaba en tinieblas, ¿sí? Las tinieblas son asociadas también con el pecado. Cuando hablamos de la parte espiritual del hombre, estábamos en tinieblas, ¿sí? En Juan nos dice, y la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por el mundo por él fue hecho, ¿cierto? Y el verbo se hizo carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y por eso la 2 Corintios 4:5 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de la creación, es el que resplandeció ¿en quién? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Es Dios quien da vida a nuestro cuerpo, vida espiritual eterna, ¿sí? Cuando no teníamos a Cristo, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Separados de Dios con vida física, sí, pero destinados a un infierno, a una segunda muerte eterna en el infierno, ¿cierto? Sin saber nuestro destino, temiendo a la muerte, viviendo cada día como si fuera el último porque no sabemos qué iba a acontecer el mañana. Pero gloria a Dios, el Señor vino y nos dio de su Espíritu. Y ahora tenemos destino, tenemos propósito. Así como la tierra comenzó a adquirir propósito cuando Dios comenzó a darle vida. De igual manera Dios comenzó a darnos vida a nosotros en el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Buena reflexión esa, ¿no? Vamos a orar entonces, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga por el estudio de hoy y también que por medio de esta reflexión miremos que el mismo Dios que iluminó la creación y creó todo cuanto existe con el poder de su palabra, es el mismo Dios que nosotros hemos recibido como Salvador. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, glorioso, quien separa, Señor, las tinieblas de la luz. En la creación separaste las tinieblas, la oscuridad, de la luz, por medio de tu presencia, Señor. Y de igual manera, a cada persona que recibe a Cristo como Salvador, tú separas nuestras tinieblas, nuestro pecado, Señor, por medio de la cruz y por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, nos das entonces la vida eterna. Es más, tu palabra dice que nosotros los que hemos recibido a Cristo somos hijos de luz, porque tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Ayúdanos a caminar en el poder de tu palabra, sabiendo que el mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, es el mismo Dios que ha creado en nosotros una vida espiritual eterna, indestructible, que nos servirá en esta vida para guiarnos con propósito y para darnos el porvenir en la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos entonces ahora a nuestra sección de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, pues este es el momento de preguntar. Importante las preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene preguntas? ¿Y tiene pregunta? Hable fuerte. Habla fuerte. Cuando en Génesis 1:1, cuando habló de en el principio Dios creó los cielos, solamente creó el universo como espacio, ¿verdad? Y la tierra, como masa nada más, como una masa redonda de agua, ¿verdad? Sí. De eso estaban hablando. De eso está hablando, ajá. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, exactamente. Y nos habla su condición, por eso el versículo 2 no puede estar hablando de una caída angelical, como vimos, sino que está hablando de una descripción del versículo 1. Y, la conjunción y, ata la explicación de lo que, o una explicación clara de cómo estaba esa tierra que Dios creó en el principio. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí fue que después, el versículo 3 ya comienza a decir qué pasa después con esa tierra que Dios creó en el principio. Buena pregunta. Sí. En el capítulo 2 también, cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, esa palabra tinieblas a veces, no es muy usada, mejor dicho, porque
al menos yo sí la entiendo, porque yo estaba estudiando al menos en Génesis, ¿no? Pero para veces, para la gente que no entiende, piensa, cuando uno lee y dice tinieblas, le suena como algo malo. Ajá. O supuestamente donde Lucifer estuvo o algo así, ¿no? Sí. Esa palabra es un poco delicada, podría decir, ¿no? Cuando uno no sabe. Exactamente. No necesariamente las tinieblas son cosa mala. En la Biblia, en algunos versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando habla de la vida personal, sí habla de que las tinieblas es el pecado, la ignorancia, de que no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos, de quién es Dios, porque el pecado nos separa. Pero obviamente las tinieblas aquí... No habla de oscuridad, ¿verdad? Sí, está hablando de la oscuridad. Y acordémonos que estuvimos hablando como 2 clases anteriores, que para Dios le es mismo las tinieblas que la luz, porque Él es omnipresente, y decía el salmista que para Dios, le es lo mismo las tinieblas que la luz. Quiere decir, no hay lugar donde el hombre se pueda ocultar, ¿cierto? Tanto las tinieblas como la luz son buenas, ¿sí? Hablando físicamente. Ahora, espiritualmente sí la asocia con el pecado, en gran mayoría de textos, ¿no? En gran mayoría de textos. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que vimos hoy? ¿Todo está claro? Cuando Okay. Cuando usted dijo que cuando Lucifer fue echado, fue como que después del día sexto, creo, dijo. Después del día sexto, Satanás, ¿cuándo cayó? Sí, cuando Lucifer. cayó. Ajá. ¿Cuándo cayó Lucifer? Sabemos que tuvo que haber caído después del día séptimo, ¿no? Después del día séptimo, porque obviamente el Señor dijo en Génesis capítulo 1, versículo 31, nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, hablando de los últimos días, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, el capítulo 2, versículo 1 dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿cierto? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Y sabemos que aún hasta en el día séptimo no pudo haber caído. ¿Por qué? Porque ese día lo santificó el Señor, quiere decir lo separó, un día santo, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Entonces es bueno saber eso. Ahora también nos dice el versículo 2.1, capítulo 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Yo pienso que cuando está hablando todo el ejército de ellos, está hablando de todo lo que creó, nos muestra el contexto, más el ejército de ellos también quizás está hablando también de la hueste angelical, ¿no? Que obviamente fueron creados aún antes de la creación física, como leímos en la clase pasada. La duda que yo tengo es, o sea, si Sí. Lucifer fue echado como en ese tiempo, ¿cuándo fue creado? Mejor dicho, porque yo creo leí en una parte que él fue creado para dirigir la alabanza. Ajá, Dios, ¿no? la alabanza de Dios. Él fue creado para dirigir la alabanza de Dios, Lucifer, en un principio. Entonces, ¿ya habían otros ángeles creados? No, él fue creado junto con todos los demás ángeles. Sí, pero todos ellos fueron creados, como lo vimos en la clase pasada, que ellos fueron creados antes de que la tierra y el cielo fueran creados, antes de que el mundo físico fuese creado. Es mayor, estudiamos que ellos se regocijaban, los hijos de Dios, hablando de los ángeles, se regocijaban viendo la creación de Dios. ¿Sí? Entonces ya hubo un lapso donde él tuvo que, Sí, la rebelión tuvo que haber pasado después del día séptimo, porque todo lo que ha hecho Dios, aún hasta el día séptimo, era bueno en gran manera. Sí. Sí, ya el hombre estaba en la tierra, lo que me sugiere a mí, personalmente, de que el hombre alcanzó a vivir un buen periodo de tiempo en obediencia. ¿Sí? No que inmediatamente diga usted al octavo día, entonces entró Satanás, aunque podría, pero deja más la sugerencia para dar tiempo a la caída y lo que sucedió en el cielo cuando Satanás se rebeló y que luego fue enviado a la tierra y todo eso, y hasta que entonces viene la advertencia de Dios, ¿cierto? Y fuera eso, que viene y se mete dentro de la culebra y habla a través de Eva. Yo creo que ya habría pasado algún tiempo. Es más, cuando nos habla el salmista de cómo el hombre fue creado como la suprema creación de Dios, como vamos a ver en la próxima clase, nos habla de cómo todo se le sujetaba bajo sus pies, las bestias, los animales,
toda la creación, lo que demuestra que para que se le sujetaran a Él, tenía que haber estado caminando sin pecado por un buen tiempo. ¿Sí? Entonces es claro el contexto que nos está diciendo que el hombre se alcanzó a disfrutar de su estado de perfección por un gran tiempo. Es más, Adán le colocó nombre a todos los animales en un solo día, tenía un poder superdotado, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Les puso nombre a los animales. Sí, a todos los animales. Quiere decir, le puso nombre y también tenía dominio sobre el reino animal. Dominio sobre todo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Buena pregunta esa, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vamos a orar entonces y darle conclusión a esta sección. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por las preguntas que tenemos, Señor. Gracias porque tú eres el único quien puede resolver realmente toda pregunta, Señor. Por medio de la palabra de Dios, tú nos has dado respuesta de muchos de los misterios que nosotros podemos conocer, Señor. Como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para que las enseñemos a nuestros hijos y para que nosotros las retengamos, Señor, y las pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Gracias por este día y por todo lo que tú nos has dado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.